Pues la primera cuestión que querría plantearle es lo que ocurrió ayer, la legalización, digamos, de la dictadura, que puede decir que es el resumen, ¿no? Sí, sí, yo considero que lo ocurrido con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es la culminación de lo que yo siempre he denominado un golpe de Estado progresivo y continuado, ¿no?, del régimen chavista contra la institucionalidad democrática en el país. Y la verdad es que se remonta a mucho tiempo atrás. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, lo primero que hizo fue convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por un procedimiento inconstitucional, el de un referéndum consultivo. Pero a partir de allí, todos los pasos que se han dado por el régimen, digamos ya caracterizado por dos gobernantes, que han sido pues Chávez y Maduro, ha sido de total desconocimiento al Estado de Derecho y de violación sistemática de los preceptos de la propia Constitución bolivariana, que en definitiva ha sido pues burlada en una forma abierta, ¿no? Hay un jurista venezolano llamado Asdrúbal Aguiar Aranguren, ¿no?, que ha documentado en un libro, por supuesto que tendría que actualizarse, denominado Historia Inconstitucional de Venezuela, más de 200 violaciones a la Constitución hechas por el régimen. Pero con todo este paso pues que acaba de dar esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, es la culminación ya de una dictadura, yo diría algo más que dictadura, un totalitarismo, y por supuesto la anulación de y desconocimiento de la voluntad popular. Tiene consecuencias muy graves. Por supuesto que mientras el mundo está pidiendo más democracia, libertad, transparencia en Venezuela, el régimen se radicaliza, ¿no? Es decir, afianza sus garras pues para sostenerse en el poder. Y hoy vemos las reacciones en todos los periódicos del mundo. Lo estuve revisando esta mañana. La verdad es que me llamó la atención la cantidad de editoriales, de artículos, de reacciones que hay en contra pues de este paso, ¿no? Yo creo que, naturalmente, que la toma de conciencia, yo diría a veces un poco tardía, de la comunidad internacional, pues va a ayudar. Y lo que pueda ocurrir en la OEA, a raíz pues de esta convocatoria adicional que se ha hecho, de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para tomar decisión. Algunos países como Perú, inclusive... Y Uruguay. Y Uruguay también votó a favor. Claro, pero Perú dio el paso más importante de retirar definitivamente su embajador en Venezuela. Chile llamó a consultas, Colombia llamó a su embajador para información, dice, no para consultas, hay matices ahí en la jerga diplomática, ¿no? Pero en definitiva pues hay reacciones. Y internamente en Venezuela no hay duda pues de que el país está primero pasando una situación terrible de penurias, más que una crisis humanitaria, es ya rayano en el genocidio de lo que está ocurriendo, y este pues golpe final, que es desconocer la voluntad popular cuando se eligió esta Asamblea Nacional en diciembre del 95, pues va a ser, en todo caso, va a tener probablemente un punto de inflexión de reacciones también internas, pese pues a las amenazas que hay de agudizar la represión, ¿no? ¿Y cree que la reacción de la oposición a la que tanto se critica es la adecuada? O sea, que la oposición ha reaccionado bien a este envite. Pues en este momento sí. No debemos desconocer que en la oposición hay fisuras, hay puntos de vista, porque la Mesa de la Unidad Democrática ha sido, digamos, un mecanismo de unificación de posiciones dentro de la diversidad. Pero sobre todo uno podría encontrar dos líneas, la que ha sido más partidaria digamos, de la conciliación y de la vía electoral, y la que considera que no habrá salidas y que en definitiva pues no es que se usen los mecanismos de violencia y de protestas pues en fin no pacíficas, sino que exige posiciones mucho más firmes, ¿no? Pero al final, en la medida en que la población está pues tan abatida, ¿no?,
por supuesto que hay miedo, ¿no?, frente a la represión, pero está tan abatida y pasando, digamos, penurias que no tenían precedentes históricos en el país, puede haber una reacción en estos momentos, que esto marque un punto de inflexión que reunifique de alguna manera pues a la oposición y que signifique pues también una postura y una reacción mucho más firme de calle, de resistencia cívica no violenta en el país, ¿no? Sí, y luego ha sido como la guinda de la tarta, ¿no?, porque viene en un momento económico y social, claro, gravísimo, ¿no? Total, ¿no? Sí, sí. Esto de la crisis humanitaria del país y de la, más que incompetencia del gobierno, pienso que hay un plan deliberado, ¿no?, de empobrecimiento y de pauperización del país para que salgan de Venezuela todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Ya se habla de, hasta hace poco se decía 2 millones, hoy se habla de que puede ser 2,5 millones. 1 millón en Colombia, decían. 900.000 exactamente decían en Colombia. Entonces, este éxodo, ¿no?, que no tiene tampoco precedentes históricos para un país que ha sido un país de inmigración, un país de oportunidades, pues también representa para ellos una oportunidad, porque es salir de muchos opositores, ¿no?, un poco dentro del estilo que más abruptamente siguió Cuba, ¿no?, digamos, de facilitar, permitir o estimular la salida de todos los que estaban en desacuerdo con el proceso revolucionario. Entonces, en este caso, por supuesto, para el país es tremenda la pérdida de talento humano, es la peor descapitalización, claro, la peor descapitalización que puede sufrir un país. Y por el otro, la pauperización o empobrecimiento de la población, para mí ya no es solo incompetencia, es un plan deliberado, ¿no? Es un plan deliberado de pauperizar a la clase media, de nivelarla hacia abajo, ¿no?, de hacer depender al pueblo, a los pobres, del Estado, que es el empleador, que es el benefactor, o del asistencialismo, con las, digamos, migas de comida que pueda haber, pero es también el Estado empleador, es el Estado omnipotente y omnipresente, que no soluciona los problemas estructurales, sino que subyuga al pueblo, ¿no? Entonces, frente a eso yo sí percibo por toda la información que desde la distancia pues observo, ¿no?, que ya la gente no solo de las colas está cansada, sino de la inseguridad personal, porque ha habido un pacto con la delincuencia, impunidad a cambio de que los delincuentes comunes apoyen al gobierno, ¿no? Y por otra parte, pues este nivel de corrupción jamás se había visto. Es decir, si Chávez llegó, enarboló 2 banderas para su campaña electoral, que fueron lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción, nunca en la historia se había llegado a los límites que este régimen pues ha colocado al país. Y ahí están. Cada vez que hay una investigación por narcotráfico de alguno de los funcionarios allegados al régimen, pues son premiados llevándolos al gabinete ejecutivo, es decir, al gabinete ministerial. Lo que quiere decir que entonces hay definitivamente una intención deliberada de proteger a quienes están pues involucrados en las más atroces pues negocios y circunstancias, ¿no? Sí, bueno, muchas veces ya creo que esta es la 4ª vez que hemos hablado un poco así, sí, en profundidad de Venezuela, y siempre le planteo una pregunta que ya lo hemos planteado otras veces, sí, y es, ¿y hacia dónde puede esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué escenarios ahí ve? Sí, uno podría decir que todavía la situación es impredecible, pero el deterioro se ha profundizado. Desde la última vez que conversamos a esta fecha, reviso todas las encuestas y veo que la percepción que hay sobre la negatividad de la situación del país es ya del 90%. Y por otra parte, es clarísimo que también indican una, digamos, orientación de la opinión pública desfavorable al gobierno, hasta en un 75, 78, dicen algunos, hasta 80%, otras encuestas. Entonces, el gobierno se siente perdido en cualquier
proceso electoral, por más que haya ventajismo, por más que haya fraudes o manipulaciones en el sistema electoral venezolano. Entonces sí hay un cambio, que es deterioro de la percepción de la opinión pública sobre el estado de las cosas en Venezuela, como digamos terrible, negativo, ha provocado abatimiento y desesperanzas, pero también es cierto que, como todo régimen totalitario, el gobierno ha explotado mucho la sensación de miedo que la gente tiene, ¿no? De salir a expresar, salir, digamos, a protestar en la forma como desearía, yo creo, que la mayor parte de la población. ¿Qué balance haría, ¿no? Digamos, ya cuando han pasado 17 años, ¿no? 15. 15. ¿Qué balance haría, ¿no? de estos 15 años? Pues hay algunos elementos que reafirman que la crisis de abril de 2002, hace justo 15 años, pues tuvo unos componentes que con el tiempo se han demostrado que efectivamente había razón en los elementos que constituyeron o conformaron esa crisis. En primer lugar, el carácter autocrático del gobierno. Uno de los elementos de la crisis de abril fue protestas contra la imposición de un sistema de gobierno a través de decretos leyes basados en una ley habilitante, ¿no? En segundo lugar, también desconocimiento de algunas conquistas laborales, sobre todo contratación colectiva con el Estado. Pero el factor desencadenante de la crisis de abril del 2002 fue la politización de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Y efectivamente, eso que finalmente hizo el gobierno, que fue convertir en una empresa manejada de manera meritocrática y que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, ¿no? Y que hoy está convertida verdaderamente en la peor empresa energética del mundo, después de haberse codeado con ExxonMobil o con la Shell. ¡Qué éxito! ¿De quién a quién? Claro. Y además produciendo, en lugar de 3,5 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios. Importando combustibles en Venezuela a precios internacionales para venderlos a precios subsidiados. Cuando uno ve entonces la PDVSA actual, dice efectivamente aquella situación que se vislumbraba, que se veía muy claro, la autocracia y por otro lado la politización de PDVSA, pues a lo largo de estos 15 años lo que se ha puesto en evidencia es que había razón para aquel clima de protestas que llevó a esa marcha de 1 millón de personas el 11 de abril y que tuvo pues esas consecuencias, ese desencadenamiento pues de la crisis, ¿no? Eso por un lado, pero la desinstitucionalización del país ha sido dramática. Es decir, todas las instituciones, y yo parto por la conversión de las Fuerzas Armadas profesionales que existieron en Venezuela en un partido político armado, ¿no? Y, por supuesto, con una carga ideológica totalmente contraria a lo establecido en la Constitución. La Constitución bolivariana, la chavista, dice que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio, no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna. Pues la convirtieron en lo que puede ser, digamos, las Fuerzas Armadas cubanas, en fin, al servicio del régimen y no al servicio de la nación, de su soberanía. Y la verdad es que eso por un lado, pero haber también corrompido a los militares, haberlos involucrado en funciones de gobierno, porque el régimen está militarizado, pero también la impunidad frente a negocios como el narcotráfico, ¿no? Que es evidente, pues no solo lo del cartel de lo de los soles, sino que en el gabinete ministerial, como decía antes, hay personalidades que están en las listas, Clinton y en fin, y en el ojo pues de la DEA y de muchos gobiernos, comenzando por el vicepresidente de la República y continuando por el ministro del Interior. Entonces la desinstitucionalización, otro elemento de fuerte degradación. Tercero, la economía. La economía está en colapso, ¿no? Llevar a Venezuela a la bancarrota, yo lo denomino una hazaña histórica que será analizada en el futuro como un caso de estudio. Es decir, Venezuela está quebrada. ¿Y quebrada por qué? Por razones que
que yo señalo, pues no hay que ser economista ni muy avesado en ese tema para darse cuenta. Los ingresos están siendo pues totalmente reducidos, no por la caída de los precios del petróleo, por la caída en la producción petrolera, ¿no? Pero además porque se destruyó la iniciativa privada, es decir, todo el tejido productivo, industrial, agropecuario, comercial, está destruido. El Estado empresario ha sido un total fracaso, hasta el punto de que todas las empresas que han sido expropiadas están produciendo inmensas pérdidas que tiene que pagar el pueblo de su bolsillo, de sus contribuciones. Y como si fuera poco, el país ha tenido que ahora aumentar el nivel de importaciones de bienes esenciales, muchos de los cuales antes producían, ¿no? En definitiva, por ese lado de abastecimiento, pues ahí vemos los resultados. Inflación, la mayor inflación del mundo, 700% el año pasado. Dice el Fondo Monetario Internacional que de no haber correctivos puede pasar de 1000% este año 2017. Y ese es otro elemento gravísimo. Pero por otra parte, pues la pérdida de poder adquisitivo del salario. El salario de los trabajadores está absolutamente, digamos, volatilizado, destruido, hasta el punto de que en este momento una persona que tenga una pensión, pues, cuando mucho le alcanza al tipo de cambio paralelo, que es el único al que se tiene acceso, puede alcanzar a 18, 20 dólares, 25 dólares. En fin, una situación de empobrecimiento total. Pero por otro lado, vemos el papel que está jugando el Banco Central de Venezuela, emitiendo dinero inorgánico para financiar el gasto público. Esa es la explicación en parte de la inflación, que es el peor impuesto que puede recibir un pueblo. Y aún como si fuera poco, pues el gobierno entonces es incapaz de rectificar en algunos elementos, como por ejemplo la política cambiaria. 3 tipos de cambio, un diferencial entre 10 el tipo de cambio oficial, que ha sido fuente de toda clase de corrupción, a 3.200 hoy, pero que ha llegado a 4.500 aproximadamente. Es decir, son distorsiones de tal magnitud que no se puede, pues en fin, admitir como un hecho racional. Y por último, la estatización del comercio exterior. Solo el Estado está importando alimentos, las fuentes de negociado son infinitas, ¿eh? He tenido información sobre, inclusive en la distribución de estas bolsas de comida, que llaman allá CLAP, cuáles son los niveles de sobrecostos y sobreprecios y comisiones que los agentes del Estado, muchos de ellos también militares, están manejando, a costa del hambre del pueblo, que es lo más grave. Entonces, cuando uno ve también ese otro punto de niveles de corrupción, nunca en la historia de Venezuela, a pesar de que ha habido algunas dictaduras en el pasado, se había visto este nivel de degradación, además de la depredación que también ha ocurrido. Entonces, ya no es comisiones o robos, es verdaderamente el saqueo, ¿no?, del patrimonio nacional, que ha producido entonces una situación pues, en la que, para defenderse de lo que vendría, ahora entonces lo que hacen es radicalizarse, como ha ocurrido con algunas tiranías también a lo largo de la historia, que saben que si salen del poder tienen que rendir cuentas, ¿no?, en una forma pues, que saben pues, que no tendría, que no les ofrecería un futuro o un destino por más dinero que tengan hoy en sus bolsillos, ¿no? Sí, y luego, volviendo a los sucesos de abril, nunca se investigó al final las 19 muertes que hubo en aquellos días, no, y que el gobierno ocupaba la posición, claro, pero nunca se llegó, eso quedó en la impunidad, en un limbo. Sí, porque esos 19 muertos, pues, pero algunas decenas de heridos que hubo en esa pues, marcha fue reprimida el día 11 de abril, pues primero el gobierno trató de reescribir la historia, ¿no?, y de achacar inclusive a algunos comisarios y policías la autoría de algunas de las muertes que allí ocurrieron. Pero el mundo vio, digamos en tiempo real, los disparos que hacían las masas estas chavistas desde
el llamado Puente Yaguno, ese puente más elevado, y la marcha venía abajo. Hay unos vídeos. Claro, están allí disponibles en YouTube, y cómo disparaban, porque el gobierno, y inclusive el ministro de la Defensa de ese entonces, José Vicente Rangel, llamaba desde Fuerte Tiuna a lo que llamaban en aquel momento los círculos bolivarianos. Hoy son los colectivos estos armados, ¿no?, violentos, a defender y a impedir que pudieran llegar al palacio, a pesar de que la marcha tenía un objetivo de protesta, inclusive de solicitud de renuncia del presidente de la República, pero pacífica. La gente que marchó ni estaba armada ni pretendía tomar el palacio, era llegar frente al palacio y pedir la renuncia al presidente. Pues esas muertes quisieron ser achacadas a la oposición en una forma totalmente injusta. Pero en segundo lugar, la Comisión de la Verdad, que Chávez de alguna manera aceptó que podía constituirse para investigar esos hechos, nunca se configuró. Entonces quedó eso impune, y con la reescritura de la historia que yo decía. Inclusive hay algún documental que fue encargado por el gobierno, pues con dinero, a periodistas de la BBC de Londres, irlandeses, que hicieron pues una total, digamos, no solo colocar fuera de contexto lo ocurrido, sino desvirtuaron totalmente lo que había pasado en ese momento. Y a partir de allí, ya sabemos, aquel ofrecimiento ante un crucifijo de Chávez de rectificar en todo lo que fuera necesario, quedó también en una burla. Todas esas promesas que se hicieron en aquel momento no hicieron sino más bien después ser objeto de una radicalización y de la aplicación del plan, ¿no?, de establecimiento de un sistema autocrático, ¿no?, que, repito, ha sido pues violatorio en forma sistemática, progresiva y continuada de todo el ordenamiento jurídico que el propio chavismo, por ejemplo, promovió y aprobó en la Constitución del año 99, ¿no? Usted citó de pasada antes este tema del narcotráfico, y cada día hay más acusaciones contra el régimen, que es una suerte de narcodictadura, aparte de lo de los dos sobrinos que apunta claramente al régimen. Narcosobrinos. Y eso se habla poco, ¿no? Se ha hablado muy poco, ¿no? Claro, ¿no? Pues mire, en tiempos recientes se dice pues que hay mayores investigaciones, inclusive promovidas por la DEA, y por supuesto con el lavado de dinero y todas estas cosas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ha llevado pues a la inclusión de un grupo de altos funcionarios del gobierno, militares, en la llamada lista Clinton, ¿no? Pero lo de la lista Clinton, que no es todo evidente, porque ellos han reservado nombres, salvo el de Tarek El Aissami, que lo hicieron público, ¿no?, en fecha reciente. Lo que se dice es, primero, que por Venezuela están pasando cerca de 400 toneladas de cocaína por año, ¿no?, procedentes de Colombia, y con destino pues a diversos países, unos a Europa, Estados Unidos, en fin, a Centroamérica o a México, donde hay combinación. Entonces, en el tema del narcotráfico, esas 400 toneladas, Venezuela no produce cocaína, pero ha sido el puente, pues. Ha tenido pues un doble objetivo: enriquecer a algunos, pero además ayudar a irregulares acá en Colombia, ¿no?, como ha sido el caso pues de la FARC, con las cuales hubo una alianza, ¿no?, de algunos actores que han pues entonces cumplido un doble objetivo: enriquecerse y por supuesto permitir durante los años pasados el financiamiento de la FARC. Se habla poco, pero en definitiva hoy se dice, inclusive fue una denuncia que hizo el editor del Nacional, que estuvo esta semana acá en Colombia, Miguel Enrique Otero, dijo que hay por lo menos en 4 estados o en 5 estados de Venezuela una presencia fuerte de la FARC, y que allí hay no solo un aliviadero, sino pues un desplazamiento de centros de manejo de negocios ligados al narcotráfico, y donde puede haber también armas escondidas.
En fin, eso corresponde averiguar, pues por supuesto, sea el Estado colombiano, difícilmente lo hará el venezolano porque es cómplice pues en todo esto, pero es un tema también delicado, porque si algo puede ocurrir es también que no solo en defensa de estos negocios, sino del apoyo que el régimen venezolano ha brindado, puede haber un objetivo peligroso de enguerrillamiento del país en el caso de que el régimen venezolano se sienta débil, ¿no? Es decir, lo dicen muchas veces, empuñaremos las armas si la oligarquía y, en fin, y la derecha pretende pues ocupar de nuevo el poder. Es decir, hay amenazas casi que abiertas de que si pierden, entonces la reacción puede ser violenta de enguerrillamiento del país, con el apoyo de quienes necesitan también que en Venezuela haya un régimen amigo, ¿no? Y luego hay algo positivo que sí cambió en estos años que ya, me parece que nos conocemos desde el 2010 o por ahí. Algo sí cambió positivamente, es la posición de América Latina, ¿no? Sí. Porque es más... Claro, yo encuentro pues que es evidente que ha habido un movimiento del péndulo después de todo lo que significó pues diversos gobiernos de inclinación izquierdista o parte del ALBA o de algunos, digamos, partidos o grupos políticos que forman parte del Foro de Sao Paulo. Hay ciertamente un cambio, ¿no? Ya va a terminar. El péndulo se ha movido hacia el centro, se ha movido en el caso de Argentina, de Brasil, se ha movido también en el caso del Perú, que ha tenido ahora, frente a la crisis venezolana, esta posición que mencionamos tan activa. No sabemos qué ocurre en el Ecuador el próximo domingo, pero parecería que por ahí puede mantenerse el oficialismo, el correísmo en el poder. Pero todavía, bueno, la voz final la tendrán los electores el domingo. Pero por otra parte, pienso que en América Latina comienzan a darse, por ejemplo, algunos cambios. El hecho de que haya también en la OEA una persona que ha tenido pues mucho mayor determinación y claridad. Que venía de la izquierda. Y que, claro, canciller de Pepe Mujica, pues, un hombre que ha tenido personalidad y dignidad para poder realmente invocar inclusive elementos que son constitutivos de la OEA, que son inclusive derecho constitucional en algunos países pues que lo aprobaron por la vía legal, como es la Carta Democrática Interamericana. Pero creo pues que a pesar de que en América Latina hay un grupo numeroso de países que dependen de una manera pues muy directa del petróleo venezolano subsidiado, ¿no? Y que eso les hace pues tener, porque es primera vez también en la historia que Venezuela utiliza el petróleo como un mecanismo de presión, de compra de conciencias, de chantaje, ¿no? A pesar de eso, uno comienza a ver en algunos países del Caribe, dependientes del petróleo venezolano o de Centroamérica, que se dan cuenta pues, de que esto se ha salido de cauce pues, y que en definitiva puede tener consecuencias también hasta geopolíticas muy inconvenientes para América Latina. Así que el entorno también ha cambiado. Luego le quería preguntar si cree que puede influir positivamente o va a haber algún cambio con lo que ha ocurrido en la Casa Blanca, con la entrada de Donald Trump. Sí. ¿Cree que eso puede influir positivamente? Yo personalmente pues tengo reservas y dudas sobre algunas políticas que se están adoptando en general, digamos, en la nueva administración de los Estados Unidos. Habrá que aguardar, pues en fin, su desarrollo. Frente a Venezuela ha habido un par de expresiones. El comunicado de ayer del Departamento de Estado sobre lo ocurrido precisamente esta semana con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y algunos gestos, digamos, ¿no? Como ha sido pues, el de recibir a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, antes que a muchos jefes de Estado latinoamericanos. Indicaría, pues por supuesto, que hay entonces una preocupación, ¿no? Sin que todavía tenga, o en la OEA también, el discurso del embajador de los Estados Unidos en la OEA expresó también una preocupación pues, firme sobre el estado de cosas en Venezuela, ¿no?
pero de allí pues a que, digamos, lo veamos reflejado en algunos hechos y posturas. Puede ser que también haber sacado, digamos, a la palestra el tema de Tarek El Aissami, que era una investigación que venía desde la administración Obama, por supuesto, ¿no? Fue también un paso firme, ¿no? Pero no sabemos pues qué pueda implicar, pues, ¿no? Hay que esperar un poco, ¿no? Incluso creo que en Europa, ¿no?, se han escuchado muchas voces, ¿no?, contra lo que está ocurriendo en Venezuela, y algunas que vienen de la izquierda, como Felipe González. Sí, ¿no? cómo no. Claro. Que son elementos novedosos. Claro. No, si algo hay que agradecer, digamos, de las posturas internacionales, ha sido también pues la valentía con la que Felipe González ha defendido pues la libertad y la democracia, y en fin, y la apertura, digamos, de unas salidas que no sean violentas en el país. No ha sido, por supuesto, ese el caso todavía muy cuestionado de esta comisión, digamos, de mediación que se creó por UNASUR, donde está puesta, entre otros, el presidente Zapatero. Pero la posición de Felipe González se agradece, como la de estos ex jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en lo que llaman el Club de Madrid, otros lo llaman IDEA, donde, exacto, también está Aznar, 32 ex jefes de Estado y de Gobierno que han sido consecuentes y yo diría pues muy coherentes en denunciar el peligro pues del sistema democrático en Venezuela. Y más recientemente esta manifestación de 22 jefes de Estado y de Gobierno también frente al tema de la OEA, ¿no? Ya voy a ir concluyendo, y parece que el proyecto de Chávez desde el principio era este, que engañó abiertamente, y dijo que iba a estar 4 años, de que iba a dar paso luego otra vez a otro, que el sistema democrático iba a continuar. Parece que estaba en mente de ellos digamos, el consolidar todo este proyecto que se ha consolidado. Sí. Es correcto, ¿no? Fue un gran engaño a los venezolanos, ¿no? Eso fue así, ¿no? La campaña electoral, hay que recordarlo, ¿no?, que hizo Chávez después de haber intentado por la vía de las armas derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era un gobierno constitucional, en el año 92. El cambio se dio no en la inclinación izquierdista que tenía Chávez desde la escuela militar, desde su formación, que recuerden también que él constituyó y conformó una logia militar de pensamiento izquierdista dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?, pero que tuvo siempre como objetivo conspirar, desestabilizar los gobiernos democráticos, buscando siempre se dice que Chávez fue producto de una infiltración de la izquierda en las Fuerzas Armadas. Pero cuando Chávez fracasó en sus intentonas golpistas del año 92 y fue liberado por la gracia del máximo perdón en el año 94 por el gobierno de Caldera, ¿qué ocurrió después? En pocas palabras. Una, fue recibido acá por Gustavo Petro, invitado pues a su casa y en recorrido y contacto con gente de la izquierda colombiana, pero inmediatamente después, que el punto culminante fue la gran visita a Cuba, ¿no?, en 1994, apenas salió de la cárcel, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro en persona y con un acto brillante en la Universidad de La Habana, que está en YouTube también, en donde Fidel Castro se convirtió en el mentor político y en el padre afectivo de Chávez. Pudo escudriñar en su alma muchos vacíos afectivos y necesidad de puntos de referencia, y a partir de allí el consejo fue intentar por la vía electoral. Al iniciar él su campaña, negó vínculos con Cuba y con el comunismo, ya se sabía que sí existían, está documentado en un libro que se llama Habla el comandante, de Agustín Blanco Muñoz, publicado en el 98. 6 meses de entrevistas a Chávez, ¿no? Se sabía para dónde iba, pero mucha gente no quiso verlo, quizá el descontento, el desgaste, y las promesas que en ese momento en la campaña hizo era que respetaría la disidencia, que respetaría la libre iniciativa, la libre empresa, el sistema, etc., inclusive la alternabilidad en el poder.
acuerdo. Fue un engaño, por supuesto, ¿no? Lo que acabas de decir es lo correcto. Y el día que llegó al poder, lo primero que hizo fue el zarpazo, pues, de una constituyente, aprovechando su capital político, ¿no?, del momento electoral, y por supuesto la modificación entonces de la Constitución, pero sobre todo en la transición entre las dos constituciones, creó un congresillo con poderes supraconstitucionales para burlar la propia Constitución nueva, flamante Constitución nueva del 99, y apoderarse de la independencia, conculcar la independencia de los poderes. Y ahí empieza la historia, ¿no? O sea que sí, efectivamente engañó al país. Yo puedo decir que no es que sea, pues, en fin, ni profeta ni un politólogo avesado, pero sí puede claramente. Tengo artículos escritos en el año 92 y luego varios en el año 98 que algún día te puedo mostrar, donde la verdad es que sí pronostiqué la tragedia que iba a ser para Venezuela el gobierno y el régimen de Hugo Chávez, ¿no? Dicho y hecho. Sí, sí. Y como conclusión así final, ¿no le sorprende que en Europa haya partidarios del régimen de Maduro y haya gente que todavía lo defienda públicamente? Sí, sí, efectivamente. Hay unos que lo defienden por alguna convicción ideológica, pues, ¿no? Estar, pues, muy alineado en la línea del radicalismo de izquierda, pues, o de estos partidos, pues, en fin, como han sido los que conforman hoy los gobiernos, no solo de Cuba, pues, sino de Nicaragua, Bolivia, Ecuador principalmente, ¿no? Pero que haya gente pensante, ¿no?, que pueda defender a un gobierno, a un régimen como el chavista, luz irracional. Es decir, me atrevo a decir que la peor carta de presentación y de desprestigio que puede tener el nombre de socialismo del siglo XXI es la resultante del estruendoso fracaso que ha ocurrido en Venezuela. Ahí tienes a ideólogos como Heinz Dieterich, Que se bajó de él. No solo eso fue, por supuesto, de los hombres que contribuyó al diseño del proyecto del socialismo del siglo XXI, pero hoy profundamente decepcionado, avergonzado de que ese sea el resultado de lo que él imaginó que podía ser la carta de presentación, por el contrario, de un socialismo en Venezuela, en América Latina y en Venezuela, que pudiera precisamente ser emulado por otros movimientos, pues, revolucionarios de la región. Entonces, hoy un socialista puro debe sentir vergüenza, ¿no?, de lo que ocurre en Venezuela, y vemos críticas, la verdad. Hoy, por cierto, como curiosidad, estoy sorprendido de que la fiscal general de la Nación de Venezuela, que es Luisa Ortega Díaz, una mujer que ha sido vital para el régimen, habla también de una ruptura del orden constitucional en el país. Yo estoy todavía perplejo, ahorita te voy a enseñar. Eso sí que es una notición. Notición. Rarísimo, ¿no? Pero puede ser que sea también, como ha ocurrido, con algunos partidarios, exministros y colaboradores de Chávez que están marcando distancia, ¿no? Entonces, no hay, digamos, no está aglutinado hoy el pensamiento y el movimiento chavista en el país, ¿no? ¿Y usted en lo personal cree que algún día volverá a una Venezuela libre y democrática? Pues lo deseo vivamente, ¿no? Y le pido a Dios que me dé vida para ver a Venezuela en una senda de democracia y de libertad y de progreso, porque no hay derecho a que Venezuela, el país de las oportunidades, que debería estar a la vanguardia de América Latina, esté hoy en esta situación, en todos los índices, digamos, con los países más pobres del mundo. La peor economía del mundo. Claro, entre otras. El más inseguro del mundo, el menos transparente del mundo, el más corrupto del mundo. Es decir, los indicadores muestran un resultado que es verdaderamente terrible y vergonzoso. Así que yo sí aspiro a ver a Venezuela, por lo menos en la transición ya a recuperar, pues, ¿no?,
su camino de libertad, de democracia, de progreso, ¿no? Y de bienestar de la población. Que no hay derecho, y me duele en el corazón ver a la gente comiendo en la basura, hurgando en la basura, para poder alimentarse pues elementalmente, o que los niños estén muriendo de desnutrición en el país, como están muriendo, o que por falta de medicinas está muriendo muchísima gente también en Venezuela. Eso es inaceptable. Pues eso era todo, Bien, don Pedro, muchas gracias. Déjame enseñarte esta noticia que me tiene